En este vídeo te voy a explicar el secreto de antiguas civilizaciones, como por ejemplo las fenicias, para poder prosperar económicamente. ¿Por qué es importante este vídeo? Porque podemos utilizar el conocimiento antiguo para prosperar económicamente hoy, de antiguas civilizaciones, y te vas a quedar sorprendida o sorprendido cuando te des cuenta de que lo que hacían muchas veces no es lo que está en los libros, en los manuales sobre emprendimiento. No es de lo que se habla habitualmente para tú prosperar económicamente. Tenían sus propias maneras de prosperar los fenicios, pero es que los fenicios fueron la civilización que prosperó más rápidamente y que al evolucionar económicamente evolucionaron culturalmente y como civilización. Por eso es tan importante conocer qué es lo que hicieron. Y os voy a proponer ahora unos ejercicios que debéis hacer en los próximos 4 días para que empecéis a encaminar vuestra vida financiera de una manera completamente diferente. Esto te va a servir tanto si eres emprendedor como si estás trabajando por cuenta ajena. Te va a servir igual. Es un conocimiento único que yo he podido obtener. ¿Cómo? Pues bueno, porque yo trabajo con los modernos fenicios, que son libaneses y que llevan la sabiduría casi en vena, en la sangre, y a mí me han enseñado muchísimo y yo quiero que lo que yo sé también lo sepas tú. Así que no te pierdas el vídeo de hoy. Y ahora me presento, soy Yasmina Cánovas, la creadora del sistema Super Sport, un sistema de emprendimiento desde casa que está ayudando a muchas personas. Este canal es de crecimiento en muchos sentidos, personal, en el sentido económico y también espiritual. Así es que si lo que yo te voy a ir diciendo aquí te gusta, puedes suscribirte y activar las campanitas. Y ahora vamos a por el vídeo. Verás que te va a encantar. Vídeo dentro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola superyos, ¿cómo estáis? Bueno, este vídeo me hace mucha ilusión hacerlo porque en los momentos que estamos viviendo en el mundo me doy cuenta que cada vez es una necesidad más imperiosa que las personas puedan dejar de sufrir por dinero. ¿Por qué? Porque si tú dejas de sufrir por dinero, puedes empezar a disfrutarlo y puedes encontrar tu felicidad sin necesidad de estar pensando en cómo ganar dinero para tener tu felicidad, con lo cual es un ganar-ganar. Y además lo que más me gusta es poderos hacer partícipes de qué es lo que hacían los fenicios y qué continúan haciendo ahora y por qué en Oriente Medio, a pesar de todo lo que sucede, de sus guerras, de todo esto, que precisamente es porque son personas que tienen mucho dinero, son muy buenos comerciantes, han utilizado una visión muy concreta para poder evolucionar. Y eso no se conoce. Así es que mi intención es que lo conozcáis vosotros, para que en 4 días empecéis a aplicarlo, empecéis a organizar vuestra vida y a daros cuenta qué es lo que estáis haciendo mal y qué es lo que tenéis que hacer para que os salgan las cosas bien. Entonces, lo primero que os quería explicar, que es muy significativo, es que para tú poder prosperar económicamente, tanto si tú ahora mismo estás trabajando para alguien pero quieres dar ese salto a emprender, como si estás emprendiendo o como si simplemente quieres tener mejor puesto de trabajo, es darte cuenta que necesitas una preparación. Pero no me refiero solamente a una preparación académica, sino me refiero a una preparación más espiritual incluso y de crecimiento personal. Esto es importante porque hay que prepararse en muchos aspectos. La persona próspera lo es próspera en todo. Si os fijáis, las personas normalmente que saben, por ejemplo, que han superado una enfermedad, son personas que superan una situación económica. Y al revés, las personas que superan situaciones económicas, si se ponen malas, saben superarlas. Si se ponen enfermas, saben superarlas, porque al final es una cuestión de actitud. Y también de algunas cosas que nosotros no estamos aplicando. Mira, muchos de los que me estáis escuchando ahora podéis tener una tradición religiosa, bien sea una tradición católica, por ejemplo, o musulmana. En ambos casos tenemos la idea de que Jesús o de que Dios nos quiere humildes y nos quiere pobres de alguna manera, para que nos juntemos con todo el resto de personas que están sufriendo también. Pero eso es una mala interpretación. Esto no viene. Ahora os voy a dar los 6 pasos, los 6 tips o las 6 maneras de verlo de los fenicios. Pero escuchadme primero esto, por favor. Si tú piensas, por un lado, que a mí, lo digo porque a mí me ha pasado, yo tenía la mentalidad de que los empresarios eran explotadores, los empresarios se aprovechaban. Y entonces yo por un lado quería prosperar, pero por otro lado pensaba que los empresarios eran personas abusivas con los demás. Claro, esto hace
que se cree en tu cabeza algo un poco extraño, porque mientras tú quieres prosperar estás pensando que la prosperidad supone atropellar a alguien. Y esto no es así. Entonces, eso es lo primero. Pero también pasa, por ejemplo, a los que siguen a Alá, a los musulmanes, que consideran también que su vida tiene que ser muy humilde. Y tú puedes ser humilde, pero prosperar económicamente. Yo, por ejemplo, en mi vida, y no sé, quizá también te sientes identificada, no me gustan los grandes lujos, no me gustan nada de estas cosas, pero sí considero que el tener beneficios económicos es importante para ayudar a tu familia, para darle una buena educación a tus hijos y simplemente para no sufrir y poder dormir por las noches, ¿sí o no? Se duerme mucho mejor si sabes que tu vida económica está solucionada que si no, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, los judíos tienen otro tipo de instrucción religiosa y espiritual que consideran que es su deber prosperar y por tanto a los niños desde que son muy pequeñitos los van instruyendo en que sean emprendedores. Siempre, y que por ejemplo ellos presten dinero pero nunca pidan prestado. Entonces, porque eso los judíos a lo largo de la historia han sido grandes comerciantes también. Y lo mismo pasa con los fenicios. Los fenicios, que son los actuales libaneses, han sido las civilizaciones más desarrolladas, estaban en el Mediterráneo y gobernaron prácticamente todo el comercio del Mediterráneo. ¿Por qué? Tenían las mismas posibilidades que cualquiera de los que estaban alrededor, pero te hacían servir unas técnicas que ahora os voy a explicar, que ellos las llevaban a su terreno, las hacían, y además a mí me rompieron mucho la cabeza cuando las conocí y yo también las puse a aplicar trabajando con ellos y me di cuenta que prosperé muchísimo más, evidentemente, que si yo no hubiese conocido todo esto. Así que vamos a hablar de todas estas, ¿de acuerdo? Me las he apuntado aquí. Mirad, la primera cosa es, cuando hablo de ellos tienen una mentalidad de expansión. No es lo que os pensáis. O sea, el fallo número uno que tenemos casi todos, los que todavía cuando estamos empezando no sabemos bien cómo abarcar nuestra vida económica, es que pensamos, vamos a hacer algo que funcione y si algo funciona o que pueda ir funcionando, entonces me voy a hacer grande y lo voy a expandir. ¿Entendéis? Ellos tienen la manera de pensar de la expansión diferente, es decir, voy a darme cuenta de lo que está funcionando en otros lugares y me lo voy a traer para mí. Esto es importante porque esto es lo que hacían en toda la costa mediterránea y eso es lo que siguen haciendo en la costa africana ahora mismo y en muchos sitios del mundo, ¿no? Y curiosamente es lo que también están haciendo los chinos ahora. Entonces, tú tienes que mirar qué es lo que está funcionando en otros lugares. ¿Qué tipo de negocio está funcionando si tú estás en España, que está funcionando, por ejemplo, en países de América, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, en Asia? Si tú estás en América, ¿qué está funcionando en Europa? ¿Qué está empezando a funcionar en África? Y para eso tenemos grandes bases de datos en redes sociales y no solamente eso, sino en Internet. Entonces, en lugar de tú querer tener un negocio que tú te crees que va a funcionar a nivel local para luego expandirlo, tú miras qué está funcionando a nivel exterior y lo conviertes en un negocio tuyo en tu país a nivel pequeñito, que poquito a poco lo vas a ir haciendo grande. ¿Por qué vas a saber que funciona? Porque ya está funcionando en otro lugar y que probablemente no ha llegado hasta donde tú estás. ¿Por qué tú, si no te fijas en eso, no lo puedes hacer? Porque desde el nivel que tú estás ahora, en estos momentos, no vas a tener una gran idea como para que algo funcione por sí solo. Porque si eso fuese así, no estarías en una mala situación económica, estarías en una buena. Pero si tú miras lo que están haciendo otros que les está funcionando bien en otro país, que ya han pasado por donde tú estás ahora, lo único que tienes que hacer es adaptarlo a tu cultura, que es lo que hacían ellos, adaptarlo al lugar en el que están, pero exactamente copiando el mismo modelo de negocio. Esa es la primera cosa, que la mentalidad de expansión no es desde tu lugar hacia afuera, sino desde fuera hacia dentro. ¿De acuerdo? Vamos a por el 2. El 2 es, no dependen solo de una fuente de ingresos. Y aquí esto es lo que va en contra de los manuales, porque los manuales siempre te dicen una sola fuente de ingresos, todo en la misma canasta y no te salgas de ahí. Ellos no lo han hecho nunca y yo tampoco lo hago. ¿Y eso significa que tengo que tener 3 negocios a la vez? No, ahí está el tema. No tienes que tener 3 negocios a la vez, pero dentro del negocio o lo que sea que a ti te esté dando dinero, tienes que tener pequeñas fuentes alternativas alrededor que te estén dando dinero. Por ejemplo, mirad, os voy a poner mi caso para que lo entendáis muy claramente y ahora lo puedes aplicar al tuyo. Si tú, por ejemplo, yo
me dedico a importar y exportar, ese es mi negocio. Mi negocio no es hacer vídeos, ¿vale? Entonces, me dedico a importar y a exportar. Compro y vendo mercancías online, ¿de acuerdo? Es un sistema de emprendimiento que yo he creado. Entonces, esto ya me da un rendimiento, pero aleatoriamente, aparte de eso, dentro de lo mismo, me dedico a dar consultorías de exportación para enseñar a los demás cómo hacer lo mismo que hago yo. ¿A quién? Básicamente a empresas, a crear su departamento de exportación. ¿A quién más? Pues ahora ya desde hace un tiempo estoy enseñando a personas que saben a lo que me dedico, que han visto mis resultados, particulares que dicen yo quiero tener un sobresueldo, yo quiero prosperar económicamente más, yo quiero poder vivir como tú que viajas, que te vas moviendo, o quiero poder emprender sin un capital inicial, solo con un teléfono, que eso es lo que yo enseño, se llama Pack Super Sport, y que de hecho si me estás viendo ahora mismo y quieres tener un sobresueldo o no tienes ahora mismo un oficio, puedes mirar aquí abajo que te dejo el link para que tengas más información y te invito a que puedas entrar en un programa que lo estoy haciendo, por lo menos que te sale a tener un buen restaurante, ¿de acuerdo? Lo que os quiero decir con esto es que por un lado, dentro del mismo negocio, es decir, de la importación y exportación, que es lo mío, lo hago, enseño a hacerlo a grandes empresas y enseño a hacerlo a particulares. Dentro de una misma cosa tengo cosas aleatorias, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo estoy importando y exportando y hay un momento en que se me cierra un puerto del país principal en el que yo importo y exporto, tengo otras fuentes de ingresos que me están llegando, mayoritariamente de empresas. Ahora tú, por ejemplo, me dices, bueno, yo me dedico a echar el tarot, me gusta echar el tarot, ¿vale? Pues tú echas el tarot, ganas dinero echando el tarot, pero luego haces un sistema de formación para enseñar a las personas cómo hacerlo. Estás ganando dinero echando el tarot y estás ganando el dinero enseñando a otros cómo tirar las cartas. Yo, por ejemplo, soy coach, por ejemplo, muy bien, tú eres coach, pero tú además enseñas a otras personas a cómo ser coach. Entonces, hay tres cosas. La primera es, tú solucionas primero tu problema, luego solucionas el problema de los demás y por ese cobras. Y luego enseñas a los demás cómo se tiene que hacer para solucionar el problema de los demás. Vuelves a cobrar. ¿Entendéis que dentro de un mismo negocio aparecen diferentes formas alternativas de cómo poderte tú ganar la vida? Tú eres músico, tú tocas un instrumento, ganas por hacer tus conciertos, pero además enseñas cómo tocar la guitarra y además enseñas cómo conseguir, siendo músico, poder tener bolos, poder tener conciertos para rentabilizar tu negocio. Ya tienes dos formaciones. ¿Entendéis? Vale, pues venga, vamos a por la siguiente. Por cierto, si te está gustando este vídeo, puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones porque os voy a poner muchos más vídeos. Y además podéis pasar a otras redes sociales que tengo, como Instagram, Yasmina Cánovas 2022, que allí pongo mucha más información que no pongo por el canal de YouTube, ¿vale? Vamos a por el tercero. La mentalidad de alianza internacional. Los fenicios es una cosa que hacen mucho, tienen amigos en todos los lugares del mundo. Entonces, ¿por qué tenéis que tener amigos en todos los lugares del mundo? Porque no se puede vivir aislado. Yo digo siempre, vivir aislado de las noticias, porque las noticias solo te traen malas noticias, pero no de las personas. Entonces, yo, por ejemplo, conozco personas de muchísimas nacionalidades. ¿Por qué? Porque hacemos un intercambio de información. Yo le explico cómo está el lugar en el que estoy, cómo está mi país, cómo está mi negocio, cómo está mi manera de entender la vida, cómo está mi espiritualidad y cómo está todo. ¿Cuántas personas conoces de extranjeras? ¿De qué conversaciones tienes? Hoy en día es muy fácil comunicarse con personas de todos los lugares del mundo y esto va relacionado con el punto número 1. Si conoces a personas de diferentes lugares del mundo, vas a conocer qué está pasando en sus países y si conoces lo que está pasando en sus países vas a tener muchísimas ideas. Vas a poder hacer alianzas para tú poder crear tus nuevos negocios, tus nuevas ideas, si quieres escribir sobre algo, si quieres hacer cualquier cosa. Es la unión y la fuerza. Ellos siempre tienen alianzas con personas de diferentes lugares, así que empieza a hacerte una lista de personas que conoces y si no, empieza a utilizar las redes sociales para conocer a personas de otros lugares del mundo para que se abran la mente a que tú puedas tener nuevas ideas. Vamos a por el cuarto. Presentarte. Ellos siempre se consideran y se han considerado y se consideraron durante la historia que eran especialistas en algo. Y tú dirás, ¿especialista en qué? Ellos eran especialistas en comercio, pero también luego fueron especialistas en seda, fueron especialistas en especias, fueron especialistas en muchas cosas. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿y tú eres especialista de algo?
Esto es muy importante, chicos, porque lo que hacen falta son oficios. Entonces, las personas que están trabajando en cosas que son muy prescindibles y que no necesitan ningún tipo de especialización, la mala noticia es que aunque tienen pan para hoy, es hambre para mañana, porque no pueden decir que saben hacer nada. No quiero que eso sea tu caso. Es decir, hagas lo que hagas en este momento, a partir de este momento tienes que convertirte en un especialista de algo. Yo, por ejemplo, a mis participantes les enseño a ser especialistas de comercio, compra y venta de mercancías online, sin capital inicial, con un ordenador desde su casa. No tienen que hacer nada, ni infraestructuras, ni empleados. Los convierto especialistas en eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sabes hacer? Piénsalo, ¿qué sabes hacer? Déjame un comentario aquí, ¿qué es lo que tú haces? También te quiero conocer. Entonces es importante que tú sepas algo muy concreto que otras personas no sepan como tú. Y sobre eso que tú sabes, indagar muchísimo. Eso es un secreto muy importante. El quinto, de todas las cosas que tú estás haciendo ahora, quizá no te acabas de dar ahora mismo cuenta de una cosa, pero es que unas están dando mucha rentabilidad a corto plazo, pero has pensado dentro de 5 años de todo lo que tú estás haciendo, qué rentabilidad vas a tener, qué te va a dar más. Porque, por ejemplo, tú tienes un empleo, ¿de acuerdo? ¿Tú crees que dentro de 5 años ese empleo es escalable para tú tener mayor rentabilidad? Porque la noticia es que si no tienes mayor rentabilidad vas a tener peor rentabilidad. No te vas a quedar igual porque la simple inflación hará que tú ganes menos. Por lo tanto, tú tienes que ir mirando dentro de tu trabajo cómo te sitúas en una posición o en otra que cuando vaya pasando el tiempo a ti te permita expandirte. Porque si no te permite expandirte, crecer, lo que va a pasar es que vas a decrecer. Y cuando hayas decrecido, lo que te va a pasar siguiente es que vas a ser prescindible. Y cuando eres prescindible, lo que sucede es que te quedas sin empleo. Para los que están emprendiendo, lo mismo. En lo que sea que tú estás emprendiendo, tienes una amplitud de miras de que tú vas a llegar más lejos. Si tú no puedes llegar más lejos de donde tú estás en lo que estás emprendiendo, tienes que diversificar en algo para tú poder escalar, porque si no el mercado te va a comer. Y esto es una de las cosas que a mí me enseñaron los fenicios, o sea, los nuevos fenicios que son los libaneses y que yo estoy aplicando. Por eso precisamente empecé a hacer todas las formaciones para empresas. Siempre van a haber empresas que querrán exportar sus productos. Siempre van a haber fabricantes que necesitarán vender sus productos, perfumes, ropa, construcción, lo que sea. Aquí estaré yo para enseñarles y es escalable. Puedo llegar a empresas cada vez más grandes de diferentes lugares del mundo. Entonces tú debes hacer lo mismo, debes encontrar ese camino, sea lo que tú estás haciendo. Vamos a por el sexto. Una de las características que tienen los fenicios, los que eran libaneses, o lo que son libaneses antiguos fenicios, es que no tenían miedo a los cambios. Y una de las cosas que yo me doy cuenta hoy en día es que las personas tienen muchísimo miedo a los cambios. ¿Y qué hay que hacer cuando tú tienes miedo al cambio? Precisamente tienes que provocar ese cambio. Si tú provocas ese cambio, lo estás enfrentando. Entonces, provocar un cambio que para ti sea asumible en este momento, no tienes que provocar un cambio que haga sufrir a tu familia o que te haga sufrir a ti, sino que sea una cosa asumible y una vez lo hayas hecho de esa manera, te vas a dar cuenta que tú controlas tu mente, porque tú eres capaz de controlar esa cierta ansiedad y presión que te provoca el cambio. Entonces es tener una actitud no defensiva, sino ofensiva en la vida. Es decir, yo sé que por aquí no voy a ganar dinero, retículo y hago esto. Os vais a dar cuenta, y esto lo explicaba en otro vídeo, por eso os recomiendo el canal, que si tú te paras a pensar dentro de 5 años el problema que tú tienes ahora, posiblemente dentro de 5 años lo único que te habrá pasado es que habrás sobrevivido igualmente. Y esto pasa en economía y también pasa en relaciones sentimentales. Uno cree que tiene un problema muy grande que si lo cambia pues va a perecer, pero la realidad es que 5 años después, si tú te vas al futuro y miras atrás, absolutamente nada te hubiese pasado. Lo que te hubiese pasado simplemente es que tu vida ha cambiado, que es justamente lo que tú quieres ahora. Por lo tanto, una de las cosas que hacen es provocarse cambios, expresamente se provocan esos cambios para poder disfrutar de una vida diferente y adaptar su mente, o sea, entrenar su mente a que estos cambios son positivos y son necesarios, porque si no cambias tú, la vida un día te hará cambiar de golpe o te cambiará de golpe por el fallecimiento de un animal, de un familiar o de un animal, si para ti es también como si fuese un familiar, y te colocará en una situación que te sentirás completamente desubicado. En cambio, si tú te lo provocas, esto vas a conseguirlo hacer de forma natural. Así es que bueno, esto es
lo más importante, no puedes disociar tampoco la espiritualidad tuya, tu manera de ser, con tu negocio. No puedes convertirte en una persona diferente cuando haces negocios a lo que tú eres. Tienes que integrarlo en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida espiritual, porque si no vas a tener lo que se le llama el síndrome del impostor, que tú crees que estás mintiendo toda la vida. A mí, si me conocéis, las personas que me conocen saben que soy igual dentro que fuera. O sea que si tú ahora me estás viendo y tú me ves por la calle, soy exactamente igual. Si tú hablas conmigo, yo me comporto exactamente igual. No disocio mi trabajo de lo que es mi persona, integro el trabajo en mi persona y en mi familia. Y eso es una cosa que también te quiero aconsejar porque lo he aprendido de los fenicios que lo han hecho toda su vida. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Quiero que te haga reaccionar, que pruebes estas cosas, estos ejercicios durante 4 días. Quiero que estés escribiendo todo lo que te estoy diciendo y que tomes decisiones. Que tomes decisiones. Mírate este vídeo si necesitas 2 o 3 veces más. Toma decisiones, llévalas a cabo y luego vienes aquí y me lo explicas. Y acuérdate de suscribirte que te voy a venir con vídeos muy interesantes. Te quiero mucho. Un beso. Chao.